Muy buenas tardes para todos y para todas. Vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy, programado por el colegio. Quiero empezar agradeciendo de nuevo la oportunidad para poder dirigirme a ustedes y pues poder compartir esta experiencia de educar a nuestros hijos y de compartir algunos temas que pueden influir en el bienestar de la familia y atender a la preocupación del colegio, que podamos relacionarnos mejor como familia, para que podamos relacionarnos mejor como familia, para que podamos aprender todo el tiempo estrategias para poder ser más felices como familia y poder ir solventando pues los problemas que día a día esto implica. Vamos a compartir el día de hoy un tema que es muy importante y que el colegio ha decidido que sea regulando mis emociones. Ese es el título. Vamos a hablar sobre eso, sobre regulación de las emociones. Vamos a entender un poco qué hay antes de que aprendamos a regular las emociones, algunos conceptos que deberíamos de aprender al respecto. Eh, en este año que estamos cumpliendo, un año diferente, un año complicado para todos, en el que pues nos ha confrontado con algunos temas muy importantes, ¿verdad? A toda la humanidad nos vino a confrontar con temas sobre la existencia, sobre lo que ya estábamos acostumbrados a vivir, sobre la convivencia, sobre la existencia, nos vino a confrontar sobre nuestras relaciones familiares, lo que nos hace sentir plenos, y cada uno sabrá con qué esta experiencia diferente de vivir la vida nos vino a confrontar. Creo que a la mayoría nos hizo repensar nuestros sistemas de valores y las cuestiones a las que le damos importancia y a las que no. Vamos a empezar con la alegría pues de que estamos aquí, que vamos a compartir este espacio en medio de todos estos aprendizajes para los que ya lograron concluir qué aprendieron ya de este año de pandemia, y los que no, pues podríamos como ir pensando qué hemos concluido, qué hemos aprendido en este año de complicado de pandemia, en el que pues es individual la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido? ¿Yo qué he aprendido? ¿Qué quiero valorar a partir de ahora? ¿Cuáles son los temas más importantes que esta situación de la pandemia me ha venido a confrontar? Yo esperaría que uno de los temas importantes sea cuestionarnos qué puedo hacer para que podamos convivir en la familia como de una mejor manera, que podamos convivir en familia y con nuestros hijos, ir aprendiendo todos y ser mejores seres humanos, teniendo relaciones satisfactorias entre padres e hijos, y que podamos pues ir aprendiendo. Tal vez el aprendizaje sea ser felices, ¿verdad? Ir aprendiendo cómo ser feliz, porque la felicidad no es un punto al que llegamos, sino que más bien es el camino que seguimos, ¿verdad? Y ojalá este cuestionamiento sea la convivencia familiar. Y entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para ir discutiendo estos temas que son verdaderamente importantes para que aprendamos a ser padres, buenos padres, mejores padres, y que la familia se nutra con nuestra actuación y que nuestros hijos al final aprendan de nosotros también a ser mejores hijos, mejores ciudadanos, que sean mejores seres humanos en este mundo que nos ha enseñado que las cosas en realidad importantes tienen que ver con las relaciones interpersonales, tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones, y que podamos eh, desarrollar estas competencias como familia y pues ir aprendiendo, ¿verdad? El colegio me ha pedido que platiquemos sobre cómo regular emociones, porque me imagino
que la gran mayoría de padres han referido que este tiempo de confinamiento ha sido complicado el asunto de la autorregulación. Vaya si no, sí ha sido complicado. Para adultos y para no tan adultos, para los más chiquitos, no estamos acostumbrados, ¿verdad? Muchos papás no están acostumbrados a tener a los niños todo el tiempo en la casa y les implicó a muchos pues conocerlos, tal vez no los conocían del todo y ahora que los tuvieron en la casa, aprendieron a conocerlos, aprendieron a verlos, casi que obligados, casi que obligadamente tuvimos que aprender a convivir con los que pasaban más tiempo fuera de casa. Tuvimos que aprender a convivir, tuvimos que aprender a adaptarnos. Los primeros meses fueron muy importantes, ¿verdad? Y tuvimos que aprender a compartir los espacios de la casa, tuvimos que aprender a estar mucho tiempo juntos y espero que hayamos aprendido lo mejor de esta experiencia. Pero también el pasar todo el tiempo juntos, el pasar todo el tiempo confinados, también nos ha traído una serie de situaciones no tan agradables, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que mencionar que las autoridades reportaron incremento en la violencia doméstica en los primeros meses de confinamiento. Muchas personas víctimas de violencia, mujeres y niños, la gran mayoría, tuvieron que convivir con su abusador, con la persona que los violenta. Esto también pasó allí. Muchos niños se quedaron en la casa y tuvieron que convivir y ser víctimas de violencia, de abuso infantil. Los indicadores de violencia sexual en niños se incrementaron. A nivel mundial se sabe que el uso de la pornografía infantil, el consumo de la pornografía infantil se disparó como un gran negocio. Esos son indicadores terribles como seres humanos, ¿verdad? Y tenemos que saber que pues el confinamiento nos llevó a esto, a conocernos. Vivíamos un ritmo acelerado y nos obligó a estar juntos. Nos obligó a tener que aprender a compartir nuestros espacios, nuestras cosas, nuestros aparatos electrónicos. Nos enseñó tantas cosas esta situación de la pandemia. Y tuvimos que aprender a enfrentarnos a nuestros mayores miedos, a nuestras preocupaciones. Tuvimos que adaptarnos a muchas cosas. Y eso, como todo buen proceso de cambio en la vida de los seres humanos, implicó ansiedad, implicó desesperación porque teníamos que adaptarnos a una nueva situación. Tuvimos que aprender muchas cosas que antes no sabíamos o que dábamos por sentado. Y entonces, todo cambio, toda nueva adaptación implica ansiedad porque todo ser humano que tiene que adaptarse a una nueva situación le genera estrés. Entonces, estábamos en casa, hijos, padres, estresados todos. Y la gran mayoría con la que hablamos dice que ha sido difícil tener que quedarnos con los más próximos. La Madre Teresa decía que es tan fácil amar a los familiares que viven lejos. ¿Saben ustedes qué implica eso? Es tan fácil amar a los familiares que viven lejos. Pues los familiares que viven lejos de nosotros no nos retan, no nos confrontan, su presencia no nos molesta, no nos irrita tener que compartir con los que viven lejos. Pero es tan difícil amar y convivir con los que tenemos cerca. Quiere decir que con los que estamos más cercanos, con los que convivimos día a día, con, con quienes tenemos que compartir nuestras horas, nos retan y nos hacen ver cosas de nosotros, nos hacen tener que resolver temas que no hemos resuelto de antes. Y entonces por eso es tan difícil amarnos con los que tenemos cerca, ¿verdad? Y entonces dentro de este marco, este saludo inicial, vamos a entonces a platicar ahora. La verdad es que no es platicar porque no estamos como en otras oportunidades en las que podemos compartir sus preguntas y sus opiniones, pero vamos
desarrollarles este tema importante, la regulación de las emociones. Y vamos entonces a iniciar. Vamos, tengo un video para que empecemos y... Muy bien, espero que hayan disfrutado el video. Vamos a revisar ahora qué nos hizo pensar el video, el video del puente. ¿Qué nos hizo pensar? Sería bueno que comentáramos ahí con los que nos están acompañando y si usted está viendo esta presentación solo, pues considerar como estas preguntas, como por ejemplo, ¿qué habilidades tiene cada uno de estos personajes? ¿Será que tienen la habilidad de resolver la situación conflictiva que estaban enfrentando? ¿Qué habilidades tienen los animales grandes? ¿Qué habilidades observamos que tienen los animales pequeños? Sería bueno que lo repensáramos un momento. ¿Será que estos animales grandes podían usar sus capacidades de inteligencia emocional para resolver esta situación que estaba pasando? ¿Qué emociones pudimos observar que aparecían ahí, en cada una de las situaciones? A ver, ¿qué piensan ustedes? Respóndase allí, ¿qué pudo haber sido lo lo que pasaba, las emociones que cada personaje estaba viviendo? Los animales pequeños, ¿qué habilidades nos presentaron? ¿Será que eran diferentes a las habilidades de los animales grandes para poder resolver el problema que querían resolver? Y tal vez deberíamos de preguntarnos, qué pareja de animales fueron más inteligentes para poder resolver esta necesidad que tenían? Vemos que de repente estos animales grandes tenían poca capacidad para resolver
una situación que les estaba causando conflicto. Quisieron usar la fuerza, quisieron usar la fuerza bruta, como le llamamos, y no resolvieron el conflicto. Vinieron los pequeños y tal vez con un poco de más eh, ideas, con un poco más de capacidad, lograron resolver el problema. Era cruzar el puente. Y entonces lo pudieron resolver. Entonces vemos que muchas ocasiones sucede esto. En muchas ocasiones somos como los animales grandes, no podemos resolver, no nos detenemos a pensar cuál sería la mejor manera de resolver una situación y perdemos el control. En muchas ocasiones es tal vez más sencillo de lo que nos imaginamos, pero cuando nos complicamos, cuando no nos detenemos a pensar cuál sería la forma, la mejor manera en la que podríamos resolver esto, en la que nos enfriamos, en la que tomamos distancia, lo podríamos resolver mejor. Pero cuando nos dejamos llevar, en estas situaciones en donde nos dejamos llevar por la emoción que predomina, se vuelve complicado y tal vez nos aleja de resolver la situación conflictiva. Vamos a pensar entonces, a ver, cuando yo actúo así, que me dejo llevar, que no me tomo un tiempo para considerar cuál es la solución que me va a ayudar a llegar a mi objetivo. Vamos a iniciar entonces hablando sobre lo que es inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional describe las cualidades que parecen tener importancia para el éxito en la vida. Incluye la empatía, la expresión y comprensión de sentimientos, el control de nuestro genio, la adaptación, la simpatía, la persistencia, la cordialidad, entre otros. Fíjese cuántas habilidades, cuántas destrezas implica ser inteligente emocionalmente. Y cuando vemos lo que dicen los expertos sobre ser inteligente emocionalmente, vemos que realmente la inteligencia emocional nos puede garantizar el éxito, más que la capacidad intelectiva, que la inteligencia como la conocemos, la capacidad de poder almacenar información, la capacidad de poder resolver problemas matemáticos, todas esas capacidades que sabemos como inteligencia podrían ser útiles si, solo si, la inteligencia emocional va ligada a todas estas destrezas. Puede ser que muchas personas, lo que hemos visto a lo largo de la vida, y tal vez usted lo pueda pensar, que hay personas a las que tal vez no se les dio mucho la capacidad intelectual, pero fueron persistentes, pero fueron disciplinados y persistieron. Tal vez les tocó remachar una y otra vez para aprobar el grado, tal vez les tocó desvelarse más que alguien que tenía mucha capacidad con su intelecto. Pero la capacidad emocional hizo que los otros, los que no tenían estas mismas capacidades, también los alcanzaran y en muchos casos los sobrepasaran, porque las personas que son con y mucha inteligencia emocional logran más allá sus objetivos, porque son, como dice, persistentes, porque logran dominarse, porque logran proponerse objetivos a los cuales llegar. Entonces, estamos hablando cada vez más de que la inteligencia emocional puede garantizarnos el éxito en la vida, porque podemos estar en control, porque podemos automotivarnos, porque podemos persistir, decidir y persistir en los objetivos que nos proponemos. Eh, Incluye, decía, la empatía. Esta capacidad de pensar en los otros, esta capacidad de ponernos la descripción de empatía podría ser la capacidad de sentir como el otro. Esto es muy importante en el mundo humano, la capacidad de resonar con la emoción de la otra persona, de poder ser empáticos, de poder sentir lo que la persona que sufre siente, de poder animar al que está desesperado, de poder calmar al que está ansioso, de poder sentir y acompasar esas emociones del otro. Como padres,
tenemos que sentir esta empatía. Es más que necesario, ¿verdad? Parte de nuestra inteligencia emocional como padres. Poder sentir la empatía, la capacidad de sentir cómo se sienten nuestros hijos. ¿Qué está sintiendo en esta situación? La expresión y comprensión de sentimientos, ¿verdad? Esto implica también la capacidad de decir, hoy estoy agotado, hoy estoy triste, hoy estoy lo que sea que estoy sintiendo o en este momento estoy sintiendo, tener la capacidad de expresarlo y tener la capacidad también de recibir los sentimientos de quien también me está expresando. Antes, nuestros papás, nuestros abuelos, no se permitían la expresión de emociones. Hubo un tiempo, unas generaciones, existieron unas generaciones en donde esto no estaba bien visto, expresar las emociones. Y más si era un hombre quien expresaba las emociones, ¿verdad? Eso no estaba bien visto. Y lo que vemos es que cuando no tenemos esta capacidad de expresar los sentimientos, de escuchar los sentimientos del otro, no quiere decir que no los tengamos, solo quiere decir que los estamos postergando, que estamos dejando para después esos sentimientos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque se vuelven allí un motor que pulsa por salir, una fuerza que lucha por salir y saldrán tarde o temprano. En nuestro medio tenemos que tener cuidado porque si que está más permitido por nuestra cultura machista, está más permitido que digamos que las mujeres pueden expresar mejor sus sentimientos, que pueden comprenderse porque son mujeres y les permitimos como cultura, decía machista, que las mujeres lloren, que expresen sus sentimientos y a los hombres los privamos de esa expresión. Ya vimos que es ser poco inteligente, entonces, privar a alguien de expresar sus sentimientos y yo soy poco inteligente si no expreso esos sentimientos. Me libero mejor y la química cambia. Cuando expreso mis sentimientos y puedo comprender los sentimientos de otra persona, en realidad mi sistema nervioso y mi sistema endocrino me premia con unos químicos de la alegría, de la calma, del buen sentir el cuerpo. Entonces es saludable expresar los sentimientos. Y dentro de la familia sería bueno que en este camino de volvernos inteligentes emocionalmente pudiéramos dejar espacio para que las personas que la integran puedan expresar cómo se sienten, puedan expresar y nosotros podamos entender y aceptar esos sentimientos. Regularmente en el núcleo familiar, cuando no permitimos eso, tal vez sentimos como que es un ataque cuando alguien nos dice cómo se siente. Pero si nos damos tiempo a escuchar, podríamos ver que no lo es, que aceptamos y respetamos la expresión emocional de los otros. Incluye otro aspecto importante es que incluye el control de nuestro genio, ¿verdad? Eso que llamamos genio, que es cómo nosotros expresamos las emociones que son más intensas, las emociones que son más defensivas, como tal vez el enojo, la tristeza, la ira. Eh, Ser inteligente y si nos damos permiso de expresarlos nos va a implicar controlarlo, ser más regulados. El asunto es que cuando no nos damos permiso a expresarlos, tendemos a ser más desregulados porque no damos permiso a que podamos expresarlo. A los pequeños, a los adolescentes más, y nosotros como adultos, expresar nuestros sentimientos. La, la, la experiencia dice que cuando usted le expresa a alguien lo que está sintiendo, la otra persona inmediatamente trata de, automáticamente el cerebro de la otra persona trata de consonar esto de ser empático con lo que usted le está diciendo. Cuando usted le dice a su hijo, me siento muy enojado porque no cumpliste con la tarea que se te asignó. Pero así, me siento muy enojado. No, tú me enojas porque eso no existe. Yo me siento enojado. Y entonces la otra persona, el niño o su hijo o su hija, va a tratar de consonar con eso y van a tratar de resolverlo. Ya va a ver, la idea es que al expresarlo, la otra persona, cuando hablamos de lo que sentimos, tiende a bajar la defensa y el ataque, tiende a tratar de ser empático con eso.
También implica la inteligencia emocional la adaptación. Por eso es que es tan importante. Yo empezaba diciéndoles que puede garantizarnos el éxito, que puede, la adaptación puede hacer que vayamos a lugares complicados, a lugares que pueden ser hostiles, y podamos adaptarnos y podamos responder bien en esas situaciones, que podamos cambiar de situación laboral o de situación de amigos o de una situación que no esperábamos. Y la inteligencia emocional, cuando alguien es inteligente emocionalmente, se adapta con mayor facilidad. Y si pudiéramos como definir en general lo que es inteligencia, es esto, la capacidad de adaptación. ¿Cuánto me puedo adaptar a situaciones nuevas? Es cuán inteligente soy. Y se dan cuenta entonces que aquí no tiene que ver la capacidad numérica, la capacidad de abstracción, todas estas otras habilidades que por supuesto son maravillosas y son muy útiles, pero para la capacidad de adaptación tengo que ser inteligente emocionalmente. Tengo que saber controlar y saber expresar todas las emociones. Implica la simpatía, de ser simpático con las demás personas, implica la capacidad de entender y entonces responder con simpatía. La persistencia de la que ya les he hablado. Yo me propongo un objetivo. Hay un dicho que dice que la disciplina al final le gana a la inteligencia. Y es esto con lo que empezamos hablando, ¿verdad? Cuando soy persistente, cuando soy disciplinado, puedo llegar a donde quiero. Y eso es una parte muy importante para ser inteligente emocionalmente. La cordialidad, que tiene mucho que ver con la simpatía, ¿verdad? Poder desarrollar la cordialidad en los países latinoamericanos y tal vez en este país en donde nos ha tocado alegremente vivir Guatemala, tendemos a ser muy cordiales, muy empáticos. Solo basta ver cómo respondemos cuando hay emergencias, cómo nos solidarizamos con los que no tienen. A veces tendríamos que ser un poco más persistentes en estas actividades de solidaridad y no solo en los momentos de crisis, pero sí somos cordiales en general unos con otros. Y en el hogar deberíamos de enseñar a nuestros hijos a ser cordiales unos con otros y también con los adultos. Esto entonces son un pequeño concepto de lo que es inteligencia emocional con algunas habilidades que implica la inteligencia emocional. Menos mal que estas habilidades las podemos desarrollar y entonces convertirnos en seres inteligentes emocionalmente de verdad. Podemos desarrollarlas, podemos proponernos y practicarlas, podemos a ver cómo evaluarnos qué tengo más de esto que han dicho, qué tengo menos de esto que han dicho y proponerme desarrollarlas para que mi cerebro tenga experiencias, mucha práctica de esto y entonces un día se vuelvan como parte de mí. En este mismo concepto de la inteligencia emocional, vamos a ver que los estudios demuestran que las capacidades emocionales que hacen que su niña, que su hija sea considerada una estudiante entusiasta, sea apreciada por sus amigas, eso también la ayudará en 20 años en su trabajo y en sus relaciones. Fíjese lo importante que es la inteligencia emocional aquí. Cuando se ha estudiado a estos niños que tienen estas capacidades emocionales de pequeños y se les ha visto más adelante, los resultados son maravillosos porque nos hablan de personas que en la infancia fueron decididos, fueron entusiastas, tuvieron muy buenas relaciones con sus compañeros, tenían más éxito que los retraídos y que los que no eran muy dedicados y no tenían muy buenos hábitos. Claro, estos no son reglas, hay variables. Tenemos que considerar otras variables, pero en general esto se ha visto. Quiere decir que entre más temprano un niño aprende las destrezas para ser
inteligente emocionalmente, primero, más lo va a practicar. Y segundo, más se va a volver parte de la interacción que tenga con otras niñas. Y poco a poco todo esto lo va a volver, va a hacer que se vuelva un hábito y entonces van a ser características de su personalidad que lo van a ayudar en su trabajo y en sus relaciones futuras. Por eso es tan importante que les modelemos estas capacidades de inteligencia emocional, ¿verdad? Es absolutamente necesario que esto se moldee en la casa, que su hijo sea realmente inteligente emocionalmente, que pueda aceptar una situación complicada, una regla, una norma, un castigo y que pueda entender de dónde viene, que lo pueda aceptar, que pueda asumir la responsabilidad y que se pueda proponer a mejorarlo. Una niña, enseñémosle que debe persistir en aquello que más le cuesta, que no está dicho que no lo consiga. Si practica, si busca otras maneras de poder aprender, esto le va a servir. Eh, Esto se desarrolla en casa, esto se moldea en casa. Entre más pequeños son los niños, más les podemos moldear estas características de la inteligencia emocional. Entre más pequeños son los niños, más podemos enseñarles sobre habilidades sociales. Claro, cada niño tendrá sus propias características personales, su personalidad y su carácter. Cada niño lo trae. Pero les podemos moldear, les podemos enseñar, modelar cómo es hacerlo, para que esto se vuelva como parte y hábito de su vida, ¿verdad? Eh, lo social es absolutamente importante. Si hay una verdad de los seres humanos, un par de verdades, dicen los expertos, ¿verdad? Si hay un par de verdades en los seres humanos, es que somos sociables y que somos inteligentes, que usamos la capacidad de nuestro cerebro. Pero eso implica la socialización. Si enseñamos a nuestros niños a socializar, a tolerar con quienes socializa, a adaptarse, a responder bien a su grupo, les estamos dando de verdad destrezas para el éxito futuro. Y nosotros como adultos, es absolutamente necesario que tengamos grupos de amigos, de vecinos, con los que ahora, pues si no nos podemos reunir por ahora, pues tener reuniones por videollamadas o llamar a la gente que estimamos para que nuestro cerebro recuerde que allí están nuestras redes sociales de apoyo. Entonces es importante a toda edad poder insistir en eso. A los adolescentes en este sentido, yo particularmente creo que es a quienes más les ha afectado, porque la adolescencia es una etapa de la vida en donde la socialización es fundamental. Separarse de los padres, independizarse de los padres y buscar a sus iguales para encontrarse a ellos mismos y desarrollar desde ahí esta parte de la personalidad que es tan necesaria, pues este año les ha afectado. No han podido reunirse, aunque se llaman y comparten, pero no ha sido lo mismo y entonces esto pues hay que entenderlo a quienes tienen hijos adolescentes, ¿verdad? Pero sí es importante que revisemos con nuestros hijos estas habilidades que nos van a garantizar éxito en el futuro. Muy bien, hemos hablado tanto hasta aquí de las emociones y las emociones. Vamos a ver qué son. La verdad es que las emociones son reacciones. Como la descripción más sencilla que podríamos usar es que las emociones son reacciones, ¿verdad? Son un componente complejo, dice la descripción, formado por elementos fisiológicos, cognitivos y socioculturales. Pueden ser aprendidos y modulados por el entorno y guardan relación con el contexto en el que se expresan. Por medio de estas emociones, las personas, o por medio de este complejo eh, componente, las personas integran en su vida conceptos, valores, actitudes, habilidades que les permiten comprender y manejar las emociones. A todo este complejo. Entonces, las emociones son, así rápidamente, como estas reacciones que tenemos a estímulos
del entorno. Son provocadas por el entorno, pero también son provocadas por mí mismo, por pensamientos que tengo, por sensaciones que me doy cuenta que tengo. Eso genera una reacción que es compleja, que implica lo fisiológico, que quiere decir cómo funciona mi cuerpo, que mi cuerpo tiene una reacción, me muevo, la emoción me hace mover. La descripción literal de emoción es emoción en movimiento. Entonces me mueve, me hace reaccionar hacia algo. Y cognitivos quiere decir que pienso sobre algo y socioculturales. Por ejemplo, si me dan un regalo, entonces ese gesto, ese regalo va a disparar en mí una respuesta. Lo más probable es que sea alegría y me va a mover y me va a hacer expresar la alegría. Voy a sonreír, los ojos se van a achinar, las patitas de gallo se van a expresar y voy a tener una energía hacia afuera que regularmente empieza en la base del tronco y se expresa. Esa es la fisiología de la emoción alegría. Y lo cognitivo vendría después. Yo podría pensar, qué afortunado soy, qué buenas personas estas que me están haciendo este regalo, qué alegre, qué bonito recibir esto, me siento privilegiado. Esas son las cogniciones. Y sociocultural es esto, ¿verdad? El componente en donde lo expresamos, como es la cultura, como es la sociedad en donde nos movemos, que tiene que ver también en cómo expresamos nuestras emociones. Entonces, son tan importantes. No podemos pensar en que hay emociones buenas, algunos profesionales las clasifican así, pero desde el punto de vista funcional y desde la psicología, no hay emociones positivas ni negativas. A mí particularmente no me gusta que las clasifiquemos como positivas ni negativas, porque cuando decimos negativas, automáticamente podemos activar un patrón en nuestra mente que haga que rechacemos esas emociones. Como por ejemplo decimos, el miedo es negativo. No, no es negativo, el miedo tiene una función y nos sirve, lo vamos a ver más adelante. O la ira es negativa, el enojo es negativo. No, ninguna de esas emociones es negativa. Las positivas tienen que ver con alegría, con amor, no, no son ni positivas ni negativas. Todas las emociones están con nosotros porque tienen una función de estar. Están con nosotros desde miles, millones de años que hemos evolucionado. Y están con nosotros porque nos sirven en el día a día. Y en la vida humana moldean cada día nuestra vida. En la vida humana moldean nuestra valoración de nuestra vida, nuestra valoración de nuestras relaciones. Entonces, si fueran negativas, no estarían. O buenas o malas. No, solo son emociones y va a depender de la intensidad con las que la vivamos. El lugar en donde las vivamos, que las va a convertir en emociones funcionales o en emociones disfuncionales o en emociones que nos ayudan a alcanzar los objetivos o en emociones que nos alejan de los objetivos. Pero como negativas y positivas no podríamos clasificar las emociones. Las emociones nos dan sentido a nuestra vida, como les decía, ¿verdad? Nos hacen amar, nos hacen cuidar a las personas por las que decidimos, pero también nos hacen alejarnos de las personas. Las emociones nos hacen alejarnos y protegernos de las personas o de las situaciones que nos pueden estar causando daño. Entonces tienen un valor que nos ayuda a funcionar, que nos ayuda a adaptarnos. Las emociones nos hacen disfrutar el día a día, pero también cuando una emoción se sale de control, cuando es exacerbada, cuando no podemos controlarla, entonces nos puede meter en problemas. Y eso es justamente hacia donde nos dirigimos ahora, ¿verdad? Estas emociones que se salen de control, que no hemos aprendido a regularlas. Vamos a ver ahora cuál es la fisiología de las emociones y como la utilidad. Y
A nivel neurológico, las emociones, dependiendo de los autores, son 5 o 6, algunos hasta 7, piensan en emociones como tal. Estas emociones se han encontrado que son universales, que todo humano, independientemente del lugar en donde viva, independientemente de la cultura, estas emociones existen. Todo lo demás que podemos sentir, como por ejemplo, miedo es la emoción primaria, pero del miedo se genera ansiedad. Eso es un estado emocional o es un sentimiento, porque los sentimientos implican ya que hemos pensado sobre la emoción, que tenemos una opinión sobre la emoción y entonces ya no, la ansiedad ya no es una emoción básica, es un sentimiento. Tenemos aquí una lista de emociones básicas: el miedo, la ira, el rechazo o asco, la alegría, la tristeza. Cada una de estas emociones existe en el cerebro de los seres humanos desde tiempos inmemorables. Nos han ayudado a la adaptación, nos han ayudado a la supervivencia, nos han ayudado. El miedo existe como una respuesta, como una manera de responder ante la posibilidad de que algo nos haga daño. Entonces yo tengo miedo. El miedo regularmente hace que la sangre se me vaya a las piernas o a los brazos, a las extremidades. Toda la sangre va para allá y el miedo puede hacer que yo huya o que yo ataque. Pero la función básica del miedo es avisarnos que algo anda mal, que algo amenaza nuestra existencia. La ira es un poco la emoción diferente. El miedo quizás contraria, porque la ira es una respuesta de ataque. Y la ira viene a servirnos como una manera de protegernos. En los animales la ira se manifiesta mostrando los colmillos o las garras y es para ponerse a salvo. El otro animal entiende que está dispuesto a pelear y entonces o ataca o deja de molestar. La ira en los humanos es para protegernos de algo que estamos interpretando como que nos está haciendo daño. Esa es la función. El rechazo o el asco, que es lo mismo, nos hace sentir este disgusto emocional, ¿verdad? Que podemos sentir de rechazo como ante una situación o una persona que podría estarnos causando una sensación de malestar, una sensación de una persona que podría estar criticando todo el tiempo o que podría estar descalificándonos, nos hace sentir asco. Y la sensación es asco como de una amenaza física, podemos sentirla así. Y la idea del asco es que no te comas eso, que no te tomes eso, te puede hacer daño. Y entonces la interpretación que hace nuestro cerebro es alejarse de inmediato de esa situación, de esa persona que te produce asco. La alegría es una emoción que sirve para celebrar las cosas que nos parecen que nuestro cerebro puede interpretar como de mucha energía o de un logro o de una capacidad. Y entonces la alegría es esta fuerza que va hacia afuera, es contagiosa, implica la sonrisa, la sangre está en la cara, en el pecho, en los brazos. Eh, hay una generación cuando sentimos alegría de todos los químicos que nos alegran, que nos alertan, que nos despiertan. Y sirve para conectarnos con otras personas, la alegría. Y la tristeza es una emoción que surge cuando el cerebro del humano interpreta que ha perdido algo, que hay una pérdida. La energía se reduce a lo mínimo, por eso las personas tristes cubren el pecho, están agazapados, se están sintiendo
sin energía, no hay capacidad de razonar sobre lo que estamos sintiendo dependiendo de la tristeza y sirve para tomarnos un tiempo para organizar toda la experiencia. Para eso sirve la tristeza. Por eso la emoción de tristeza, después de un duelo, después de que alguien ha muerto cercano a nosotros, es tan intensa porque nuestro cerebro necesita que paremos un tiempo para organizar esa pérdida de la persona que hemos querido tanto. Nos pide un tiempo nuestro sistema nervioso, un tiempo para organizar, para conectar toda esta memoria y regularmente pueden ser 3 meses, de 3 a 6 meses, cuando hemos perdido algo. Pero las tristezas diarias tienen que ver con eso de sentir que hemos perdido algo, que no nos ha salido un proyecto, que hemos fracasado, que hemos... La tristeza tiene esa función. Lo que yo quiero transmitirles ahora con todo esto es que no rechacemos ninguna de estas emociones, ni en nosotros, ni en nuestras hijas. No rechacemos ninguna de estas emociones, sino que es todo lo contrario. Parte de la autorregulación, fíjense que tal vez la más importante para poder regular las emociones es aceptarlas, es nombrarlas. Es decir, me siento enojado, me siento alegre, hoy estoy triste. Es nombrarlas. Nosotros como adultos, nosotros como papás. Y cuando nuestros hijos nos expresen cómo se están sintiendo, por favor, valide lo que su hija le está diciendo. Hoy no tengo energía, hoy no quiero hacer nada. Podríamos venir y decirle, ¿cómo no vas a tener energía si tú no haces nada, si tú solo estás, ¿por qué estás triste? Mira la vida que llevas, mira todas las cosas que tenés, tú eres muy, muy privilegiada, mira con todo lo que tenés, bueno, y también los manipulamos, ¿verdad? Bueno, y yo que me mato haciendo tanto por ti, y yo que lucho, yo que te doy, yo no tuve eso, por favor, solo valide la emoción que su hija le está diciendo que está sintiendo. Bueno, hoy estás triste, hija. A veces eso pasa. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Por favor, dime si yo puedo hacer algo por ti para mejorarlo. No le proponga nada para hacer inmediatamente. Como, bueno, vamos y miremos qué tal si miramos una película. ¿Y qué tal si hacemos no sé qué? ¿Qué tal si...? No, solo permita que sienta la emoción. Usted también, como adulto, dése permiso, por favor, de sentir lo que está sintiendo. Y ya va a ver que no hay una cuestión más deliciosa para nuestro cerebro que otro igual, que otro humano le pueda decir, bueno, entiendo tu tristeza, ¿puedo hacer algo por ti? Y entonces la emoción cumple su función, nos deja el regalo. Y cuando la validamos, no la vamos a mandar al fondo del cajón de las emociones porque un día van a salir y usted sabe que las emociones salen muchas veces como enfermedades. El cuerpo las saca como enfermedades, como todo esto que no hemos dicho, porque el cuerpo lleva la cuenta de todas las emociones, de todas las experiencias. Entonces, validemos como primera estrategia de autorregulación, vamos a validar cualquiera de estas emociones que hemos visto aquí y los otros estados emocionales que no están aquí, pero que podemos decir que estamos sintiendo, validarlas. Es lo primero, por favor. Validarlas y no corra como adulto con sus hijos a querer resolver esa emoción. Por favor, solo permita que pase. Si su niño le dice, tengo mucho enojo, estoy muy enojada, bueno, hijo, es que eso que pasó te enojó mucho y bueno, a veces uno siente eso. ¿Y quieres que hagamos algo? Tú dime si quieres que hagamos algo. Tú dime qué podemos hacer con eso. Y ya va a ver cómo la emoción encuentra el lugar, nos deja el regalo y se va a ir disminuyendo, sin que corramos a hacer algo. El primer y más importante de los pasos
es validar la emoción. Porque entonces nuestros hijos van a decir, eso que estoy sintiendo es real. Eso que estoy sintiendo lo puede sentir mi papá o mi mamá como yo lo estoy sintiendo. Es real. Vamos a continuar. Voy a ver ahora una lista de verificación de cociente intelectual, de cociente emocional, perdón, para padres. Y usted vaya respondiendo a cada pregunta, por favor, ahí donde me está siguiendo, a ver qué, qué responde a esto. Por ejemplo, tenemos la primera de las preguntas en esta lista de verificación. Dice, ¿le oculta usted los problemas graves a su hija? ¿Sí o no? Responda. La respuesta correcta es no. No le debe ocultar los problemas graves a su hija. ¿Por qué? La mayoría de los psicólogos piensan que los padres no deberían ocultar los problemas graves a sus hijos, muy pequeños. Los niños son mucho más flexibles de lo que piensa la mayoría de las personas y se benefician con las explicaciones realistas de los problemas. Claro, tenemos que graduar qué problema le vamos a contar a qué hijo y dependiendo de la edad. Pero no tengamos pena de compartirle a nuestros hijos los problemas por los que estamos pasando, porque le vamos a dar la oportunidad que vea que hay situaciones complejas en la vida, pero que también hay maneras creativas de resolverlo, porque al mismo tiempo le vamos a enseñar cómo vamos a resolver el problema grave, cómo vamos a enfrentar, no me gusta la palabra, pero cómo vamos a afrontar, cómo vamos a resolver, cómo nos vamos a acercar a ese problema. Le vamos a modelar y le vamos a dar ese regalo al hijo. La siguiente dice, ¿discute usted abiertamente de sus errores? ¿Sí o no? La respuesta correcta es sí. Usted debería discutir abiertamente sus errores. Para volverse realista en su pensamiento y en sus expectativas, los niños deben aprender a aceptar tanto los atributos positivos como los defectos de los padres. Quiere decir que si yo me equivoco en algo, hoy en la mañana reaccioné muy mal, pegué gritos, hice un relajo. Me puedo tomar un tiempo después para discutir abiertamente esto con él. Decirle, miren, me, me perdí, me descontrolé, esto es un error y les pido disculpas por eso. Y lo que he pensado que voy a hacer es tal o cual cosa, para que sus hijas puedan aceptar la parte positiva suya, pero también sus errores como humano. La siguiente pregunta. ¿Mira su hija más de 12 horas de televisión a la semana? A la semana. Esto incluye teléfono, computadora, eh, programas de televisión en la computadora, como estos Netflix o estas plataformas. ¿Qué dice? Su hija mira más de 12 horas de televisión semanales. La respuesta es, la respuesta debería ser sí. Hace un tiempo, tanto los psicólogos como sociólogos pensaban que las computadoras y los juegos para computadoras ejercían una influencia perjudicial sobre el desarrollo social del niño. Pero parece ser que lo opuesto es la verdad. Las niñas y los adultos están encontrando nuevas maneras de utilizar las computadoras y los servicios online que en realidad aumentan sus capacidades del cociente emocional. Hace algún tiempo pensábamos que mantener a los niños alejados de esto era lo mejor. Ahora sabemos que hay muchas cuestiones interesantes que se pueden encontrar en los medios de comunicación. Siguiente, ¿tiene usted una computadora en el hogar? Creo que esta pregunta cuando la estaba redactando, cuando la estaba copiando, creo que ya no aplica para este tiempo de pandemia, ¿verdad? Porque pues nos ha obligado a esto de la computadora. Entonces, vamos a ver.
¿Se considera usted una persona optimista? Optimista quiere decir que puede ver con realidad, con realismo las situaciones. Si respondió sí, ojalá. Los estudios muestran que los niños que son optimistas son más felices, los que pueden ver con optimismo las cosas, el futuro. Tienen más éxito en la escuela y son realmente más saludables desde el punto de vista físico. La forma fundamental en la que sus hijos desarrollan una actitud optimista o pesimista es observándolo y escuchándolo a usted. Fíjese, lo importante que es ser optimista, porque eso se transmite. Como vamos a estar mejor, vamos a salir de esto, ya vamos a volver, las cosas serán, la manera en la que las cosas se desarrollen va a ser la mejor manera para nosotros. Van a ver, vamos a estar bien en el futuro. Vamos a aprender, vamos a desarrollar. La idea es que nuestro hijo nos vea siendo optimistas. Lo vamos a transmitir. La siguiente pregunta, ¿ayuda usted a su hija a cultivar amistades? Si dijo sí, los investigadores en el campo del desarrollo infantil creen que tener un mejor amigo, particularmente entre los 9 y los 12 años, constituye un hito de desarrollo crítico en el aprendizaje para tener relaciones íntimas. La enseñanza de las capacidades para cultivar amistades debería comenzar apenas su hijo empiece a caminar. Lo que ya les decía al principio, las relaciones interpersonales, el aspecto social, demasiado importante, ¿verdad? Entonces vamos a ayudar a nuestras hijas a cultivar amistades. En el momento actual tendríamos que tomar las consideraciones, ¿verdad? Pero por favor, mientras sus hijos estén a su cargo, ayúdelos a cultivar amistades. Que no se trata de darles permiso para ir y sin saber de ellos el fin de semana o sin saber con quién andan y qué andan haciendo. No, no, no. Se trata de ayudarlos a que tengan actividades de acuerdo a sus edades, pero que tengan amistades. Esto es muy importante para el cociente emocional. ¿Controla usted el contenido violento de los programas de televisión y de los videojuegos de su hija? Yo creo que usted ya más o menos sabe cómo va la respuesta allí, ¿verdad? La respuesta debería ser sí. Aunque no existe una prueba clara de que mirar algunos programas violentos de televisión o jugar con juegos violentos para computadoras conduzca a los niños hacia la agresividad, sí puede decirse que los desensibiliza en cuanto a sentimientos y preocupaciones de los demás. Es importante con esto de los juegos también lo que ven en la televisión, también lo que escuchan, el tipo de música que escuchan. Ya se dio cuenta de las letras del reggaetón que nuestros chicos están cantando. Son absolutamente misógenos. Quiere decir, con una gran carga de odio hacia la mujer. Eso hay que discutirlo con los hijos. Hay que escuchar qué están escuchando y discutir sobre eso. ¿Qué piensan de eso? Pero sí debemos ejercer un control sobre eso. La siguiente pregunta. ¿Pasa usted 15 minutos por día o más con su hija en juegos o actividades no estructurados? La respuesta correcta debería ser sí. Pasó 15 o más minutos por día. Quiere decir no haciendo tareas, no haciendo oficio de la casa, no. Actividades entre usted y su hija. Eh, Lamentablemente los padres de hoy pasan cada vez menos tiempo con sus hijos. Dedicar un tiempo determinado para jugar con hijos más pequeños en actividades no estructuradas con los hijos mayores mejora su imagen propia y confianza en sí mismos. Esa relación que va a ser la que garantice el éxito de la regulación. He escuchado comentarios tan terribles de papás que dicen que ya están tan cansados, tan hartos, que ya quieren que regresen al colegio, que ya se agotaron, que les urge que se vayan al colegio, que es muy triste escuchar eso, ¿verdad? Ojalá que no sea usted quien, quien está diciendo esas cosas. Em, ¿Tiene
usted formas claras y coherentes de disciplinar a su hijo y de hacer respetar las normas? La respuesta es sí. Los padres autorizados podrían prevenir un número significativo de problemas experimentados actualmente por los hijos. Ser padres en forma autorizada combina el estímulo con la disciplina coherente y apropiada. Cuando hablamos de padres autorizados, queremos decir que los hijos reconocen nuestra autoridad y saben qué esperar de nuestra autoridad. Eso los ayuda, les da mucha calma, les da mucha regulación interna. Pero más adelante vamos a ver cuando los hijos no saben qué esperar de nuestra autoridad, entran en mucha crisis. ¿Participa usted en forma regular en actividades de servicio a la comunidad con su hija? Los niños aprenden a preocuparse de los demás haciendo, no simplemente hablando. En nuestra cultura creo que no hay estos como programas como en países más grandes, en donde hay grupos de apoyo para muchos temas, pero sí es bueno que vayamos pensando cómo enseñar la empatía a nuestros hijos haciendo las cosas, no solo hablando de eso, de lo bonito que es, pero enseñémosle a nuestros hijos la empatía, a preocuparse por el que menos tiene, a que comparta cosas de él, no lo que ya no le sirve, no lo que ya no le sirve, sino que comparta cosas de él y que le modelemos nosotros la empatía. Eso es una característica de personas con inteligencia emocional elevada, las personas que son empáticas. Ya hemos visto de eso. El apoyo, la superación individual, el apoyo individual que nos podamos dar es maravilloso y nos hace ser mejores personas. Pero cuando nos apoyamos socialmente, que fue como fue el origen de la vida, fue un apoyo social, fue un apoyo de la comunidad. Cuando hacemos eso, cuando le enseñamos eso a nuestras hijas, estamos enseñándoles verdaderos valores y verdaderas capacidades que la van a beneficiar. La siguiente pregunta dice, ¿le enseña, es usted veraz y sincero con su hijo, incluso con respecto a temas dolorosos como una enfermedad o pérdida de un empleo? O sea, ser veraz, decir la verdad y ser sincero, incluso con temas difíciles. La respuesta debería de ser sí. Muchos padres tratan de proteger a los niños del estrés, de preservar la inocencia de la niñez, pero en realidad esto produce más daño que felicidad. Los niños que han aprendido a enfrentar efectivamente el estrés se tornan vulnerables a problemas más graves cuando crecen, en particular en las relaciones interpersonales. La idea de esta pregunta es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos con la verdad. Dependiendo nuevamente de la edad que tengan, tenemos que discutir los temas con ellos con la verdad, ser sinceros, porque eso les va a enseñar capacidades a su hijo. ¿Le enseña usted a su hijo a relajarse como una forma de enfrentar el estrés, el dolor o la ansiedad? ¿Le enseña? ¿Hace usted cosas con respecto a esto? Si lo hace, usted puede enseñarles formas de relajación, incluso a los niños de 4 o 5 años chiquitos. Esto los ayudará a enfrentar los problemas inmediatos, pero puede ayudarlos a vivir más tiempo y de manera más saludable. Enseñar a nuestros hijos cómo relajarse, que es lo que estamos discutiendo ahora para la autorregulación, hace que los niños realmente se enfermen menos porque no tienen mucho estrés, no están asustados. Esto realmente es importante enseñarlos a relajarse. ¿Interviene usted cuando su hijo experimenta dificultades para resolver un problema? Si su respuesta es no, es la correcta. Surge de las investigaciones que los niños pueden resolver problemas mucho antes de lo que podía esperarse. Cuando sus hijos aprenden a resolver sus propios problemas, adquieren confianza en sí mismos y aprenden capacidades sociales importantes. Quiere decir que tenemos que permitir a nuestros hijos a que aprendan a resolver sus propios problemas, pero no los deje ahí, complete el ciclo. Como, bueno, tienes esta dificultad, ¿qué quieres hacer ante esto? ¿Qué te gustaría hacer? Y después, si necesitas de mí, me lo dices.
Si necesitas ayuda, me dices y yo con mucho gusto puedo apoyarte. Celebra reuniones familiares regulares. Los niños utilizan los modelos como la forma individual más importante para aprender capacidades emocionales y sociales. Las reuniones familiares son una forma ideal de enseñarle a los niños a resolver problemas y a funcionar en un grupo. Creo que no merece mayor explicación, ¿verdad? Son más que necesarias las reuniones familiares, enseñarle a los niños a disfrutarlas. ¿Insiste usted en que su hijo, en su hija o hijo exhiba buenos modales con los demás? Tiene que insistirle. Los buenos modales son fáciles de enseñar y extremadamente importantes para la escuela y para el éxito social. Enséñele a sus hijos como todas estas cosas buenas, saludar al llegar, despedirse, al irse, eh, hablar a las personas por su nombre, saber comportarse en la mesa, todos esos buenos modales que se enseñan antes de la adolescencia. Después solo se pulen, pero enséñele esos buenos modales. Eso les da capacidades para poder adaptarse. No los dejemos de, no los dejemos de lado. Enseñe a sus hijos pequeños a sentarse a la mesa, que sepa usar los cubiertos, que sepa alimentarse por sí solo. Conocemos, creo que todos, historias de padres que corren a los hijos por todos lados con la comida. No, enséñele buenos modales desde pequeños, que sepa cómo comportarse en la mesa, cómo comportarse en una reunión social, que sepa cómo dirigirse a las personas. Es absolutamente saludable esto y es muy regulador de los estados emocionales internos. ¿Se toma usted su tiempo para enseñarles a sus hijas a percibir el aspecto humorístico de la vida cotidiana, inclusive en sus problemas? Un número creciente de estudios muestran que el sentido del humor no solo constituye una capacidad social importante, sino que representa también un factor significativo para la salud mental y física del niño. El sentido del humor nos puede salvar la vida. Es absolutamente importante. Aprender a no ser tan serios, a hacer de vez en cuando los chistes, a reírnos de las situaciones graciosas, a encontrarle el lado gracioso de las cosas. ¿Es usted flexible con los hábitos de estudio y la necesidad de organización de su hijo o hija? Es necesario ser flexible en muchos aspectos, pero no en cuanto a los hábitos de estudio y las capacidades de trabajo. Esta pregunta me pareció a mí verdaderamente importante para estos tiempos. Para tener éxito en la escuela y más tarde en el trabajo, sus hijos necesitan aprender autodisciplina, manejo del tiempo y capacidades de organización. Entonces no tenemos que ser flexibles con esto, que hoy está haciendo la tarea en la cama, que encontramos los cuadernos tirados por un lado, o que está llorando porque no encuentra las tijeras. Con esto no podemos ser flexibles. Un lugar, una hora para hacer las tareas, un lugar en donde dejar los materiales que usó después de terminar, el mismo lugar, preferiblemente, en donde va a tomar sus clases. Con esto tenemos que ser muy insistentes. Esto da mucha regulación emocional, poder ser consistentes con los hábitos. Esto es verdaderamente importante. Creo que de sobra lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿Alienta usted a su hija a seguir intentando algo aun cuando se queja de que es demasiado difícil o inclusive cuando fracasa? O de inmediato manda notas a los maestros, se queja de los maestros que lo está haciendo mal, que el maestro no explica, que el maestro no enseña, y buscamos otro culpable, en lugar de alentar a nuestro hijo a que comprenda las instrucciones, a que documente bien lo que está haciendo. Antes de quejarse, antes de armar problema, por favor, responsabilice a su hija, ayúdela.
Ayúdela a que se calme, a que se regule y que intente de nuevo. Solo si lo ha hecho, busque otra comunicación. De lo contrario, alentarla es lo mejor que puede hacer por ella. ¿Insiste usted en que su hijo mantenga una dieta saludable y haga un buen ejercicio? En estos tiempos necesitamos que nuestros niños se muevan, necesitamos que tomen sol, necesitamos que hagan ejercicio, que mantengan dieta, así como hablamos de los hábitos con las cuestiones del colegio. Esto también es importante. Es importante que les demos comida saludable a nuestros hijos, menos comida procesada, comida enlatada, comida más natural, lo más apegado a lo natural y que haga buen ejercicio. Vemos altos niveles de diabetes en niños, sobrepeso, y esto les afecta en su rendimiento, les afecta en las emociones, les afecta en lo social. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Confronta usted a su hija cuando sabe que no dice la verdad aún en una cuestión que sea menor? Si usted la confronta, eso es lo correcto. La comprensión de la sinceridad se modifica en los niños a medida que crecen, pero en el marco familiar se debería poner siempre el acento en el hecho de ser veraces. Es importantísimo para hacer en el futuro una ciudadana correcta, una ciudadana no corrupta, una ciudadana que de verdad vaya por los caminos que la van a hacer feliz. Tiene que confrontarla desde ahora cuando sabe que no dice la verdad y decirle, mira, hay maneras de hacerlo, pero no dejarlo pasar y hacerle creer que se salió con la suya. Se trata de crear hijos honestos, buenos ciudadanos, buenas personas. ¿Respeta usted la intimidad de su hija aun cuando sospecha que está haciendo algo perjudicial para sí misma o para los demás? Vamos a ver, aquí es no. La respuesta correcta aquí es no. Cuando uno educa a los niños, la intimidad y la confianza van de la mano. Intimidad y confianza. A cualquier edad, los niños deberían comprender la diferencia entre lo que puede mantenerse privado y lo que usted debe saber. Muchos padres se enteran que sus hijos están deprimidos hasta que el colegio se los dice. Muchos padres se han enterado por boca del colegio, de la psicóloga, que su hija se corta o que su hija intentó suicidarse. No lo sabían, no lo sabían. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto de la intimidad. Tenemos que saber qué está haciendo, qué está viendo, cómo se está sintiendo. Mostrar nuestra preocupación. Usted deja que el profesor de su hija maneje problemas de motivación sin su participación. Aquí debería ser, no, no deje que eso pase. La motivación empieza por casa. De los estudios de otras culturas surge que cuando más participan los padres en la educación de sus hijos, tanto más probabilidades tendrán los niños de tener éxito. O sea, tenemos que participar, tenemos que motivarlos, tenemos que saber cómo les fue con la tarea, cuánto sacó, qué dijo su maestra de tal proyecto. Tenemos que motivarlos y no permitir que pase desapercibido. ¿Cree usted que debería ser más tolerante con los problemas de su hija porque usted tiene los mismos problemas o similares? La respuesta correcta debería de ser no. No resulta sorprendente que los niños tengan a menudo los mismos problemas que los padres. Si usted está luchando contra temas serios como la depresión o el mal carácter, debería buscar formas de cambiar tanto su propio comportamiento como lo de su hijo. O sea, escuchamos a papás que dicen, ay, sí, es que mi hijo es así, re de mal modo, igual que yo. Es que mi hijo es enojado, igual que yo. O yo cuando tenía la edad de mi hijo, y con esto disculpamos, y no buscamos ayuda, no buscamos cómo resolver el asunto. No, tenemos que buscar ayuda. ¿Deja usted tranquila a su hija si no quiere hablar de algo que la irrita o la perturba? La respuesta debería de ser no. A muy pocos niños les gusta hablar de lo que los perturba, pero desde la perspectiva de la inteligencia emocional, usted debería alentar a sus hijos para que hablen de sus sentimientos. Esto que les he estado insistiendo aquí.
Hablar de los problemas y utilizar palabras para los sentimientos puede cambiar la forma en que el cerebro de un niño se desarrolla. Fíjense, formando vínculos entre la parte emocional y la parte pensante del cerebro. Eso les enseñamos cuando les hablamos de lo que los irrita, de lo que los perturba y aceptamos eso. Ya ven la importancia. Y la última de las preguntas, ¿cree usted que todo problema tiene una solución? La respuesta debería de ser sí. Si les puede enseñar a los niños si les puede enseñar a los niños, así como a los adolescentes y adultos, a buscar soluciones en lugar de dilatar los problemas, sería lo mejor y lo más saludable. Esta forma positiva de ver el mundo puede mejorar la confianza en sí mismo y las relaciones de su hijo. Enseñarle que tal vez no va a ser la solución que nosotros queremos, la exacta solución que queremos, pero que las situaciones pueden resolverse. Fíjense que la autorregulación depende del tipo de padres que nosotros somos. Hay padres autoritarios, ya sabemos, estos que no le dan por dónde a los hijos, que son tan rígidos, y la regulación emocional va a depender de esto. Los padres autoritarios no permiten que sus hijos tomen decisiones y les enseñan miedo. Y los hijos con padres autoritarios que aprenden a través del miedo no resuelven las situaciones que los hacen sentir eh, problemados. Hay también otro modelo de crianza que va a influir en cómo nuestros hijos van a resolver y son los padres y madres que son equilibrados. Los más difíciles, esto es como el ideal, ¿verdad? Los que podemos ser equilibrados entre ser permisivos y ser autoritarios. Estos son los ideales, son los pocos, ¿verdad? Pero que pueden ser todo lo que vimos en el cuestionario anterior, todo lo que vimos que era positivo. Esto lo hacen los padres equilibrados, que son disciplinados, que son estrictos, que se motivan a los hijos, que se enteran de sus preocupaciones, que validan sus emociones. Esos son los padres equilibrados. Los padres permisivos son estos padres que son guangos, no tienen reglas claras, los hijos hacen lo que quieren, los adolescentes se les emborrachan y después se quejan, pero como no tienen reglas claras, los hijos no saben. Y los hijos de padres permisivos tienen serios problemas en regular sus emociones, no saben cómo regularse. Y tenemos el último modelo de interacción familiar que está basado, guiado con padres no implicados. Estos son los peores. Padres que no se implican en la crianza de sus hijos. No les importa, no saben en qué andan sus hijos, no saben si sus muchachas han entregado las tareas o no, no saben con quién están hablando, no saben qué hicieron durante el día. Estos padres no implicados son los padres que menos ayudan a sus hijos a regular sus estados emocionales. Son padres que no se conectan con sus hijos. Esperemos que ninguno de los que está participando en esta conferencia pertenezca a esto, a esta forma de interacción de padres no implicados, porque son padres que van a tener muchos problemas con sus hijos. Sus hijos no saben cómo regularse. Entonces, lo ideal debería de ser mantenernos en el límite entre autoritarios y permisivos, ir por ahí, con este cuestionario que hemos visto el día de hoy, que nos da como un norte de cómo ser como un mejor modelo para nuestros hijos. Vamos a ver aquí un poco del desarrollo emocional, cómo es que se desarrollan, ¿verdad? De 0 a 6 años, el ser humano desarrolla su desarrollo afectivo y confianza, cambios de humor y frecuente miedo a separarse de los padres y empieza a socializar. De los 0 a los 6 años es básico, ¿verdad? De los 6 a los 12, un ser humano aprende a ser consciente de los errores y expresa más sus emociones. Y en la adolescencia, el adolescente, su meta principal es buscar su libertad, su identidad. Esto en cuanto al desarrollo de las emociones. Entonces, cuando una de las emociones se nos desregula o varias en algunos momentos, ¿qué es la autorregulación? Esto consiste en saber controlar nuestros pensamientos y sentimientos y acciones para lograr nuestros objetivos. Eso que hablamos al principio, ¿se recuerdan? Que era la emoción,
que era la fisiología, la cognición, lo social, aprender a regular, aprender a encontrar el volumen de eso que estamos sintiendo sería lo importante aquí, lo clave. ¿Qué podemos hacer para autorregular nuestras emociones, padres e hijos? Lo primero, en lo que les he insistido, es tener una rutina. Es importantísimo que los niños tengan la rutina de levantarse, tomar un baño, un desayuno, hacer, y todos los días lo mismo, lo que les insistía en el mismo lugar, de la misma forma. Al terminar de hacer sus actividades académicas, guardarlo todo y hacer de verdad la práctica de guardar, cerrar todo, dejarlo dentro de la mochila, que es que el cerebro de su hijo entienda que eso se acabó y que viene una actividad diferente ahora, que puede ser salir a caminar a la mascota, salir a jugar, hacer algún ejercicio, luego ver algo de diversión en la televisión o algo. Pero tener una rutina es clave para regular los estados emocionales. Va en ese orden. Aprender a respirar. Es importante que les enseñemos a nuestros hijos, y esto aplica a todas las edades, desde muy preescolares hasta nosotros como padres. Respirar, respirar. Eso oxigena nuestro cerebro cuando estamos perdiendo el control de alguna emoción. Aprender a respirar. Eso es verdaderamente importante. Hay muchas maneras, muchas técnicas para respirar, para aprender a respirar que usted podría investigar sobre cómo respirar. A los más chiquitos se les enseña de una forma, inflar un globo, hacer burbujas de agua, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de respirar, pero enseñémosle cuando el niño esté desregulado, usted dale, vamos a respirar, sea empático con él, vamos a respirar, respiremos, vamos a ver. Contar hasta 10 funciona muy bien. Esa vieja técnica, ¿verdad? Contar hasta 10, porque lo que hace es que ayuda a encender la parte pensante del cerebro y no solo funcionamos con el impulso de la emoción, nos da tiempo a encender la parte pensante y poder pensar sobre lo que estamos sintiendo. Hay una idea que se llama medítalo con la almohada y es decirle a nuestro hijo cuando está muy desregulado, incluso nosotros, voy a tomar un descanso, o ve y tómate un descanso, abraza la almohada y piensa sobre lo que está pasando, piensa sobre lo que te pasó ahora, lo que hiciste ahora, tómate un tiempo, medítalo con la almohada. Díganme ustedes si no muchas veces después de tomar un descanso, después de verdad meditarlo con la almohada, no encontramos la regulación. Es tomar una distancia. Mientras toma la distancia, respira. Medítalo con almohada. Tener metas públicas puede funcionar con los niños pequeños y no tan pequeños, como dinos por favor qué vas a hacer con esto, cómo te comprometes con esto que ha pasado, ¿verdad? Que el niño nos cuente cómo va a ser. Esto parece ser que hace que el niño se comprometa más con su objetivo y se motive a querer hacerlo, ¿verdad? No, yo dije que voy a terminar hoy a tal hora la tarea y entonces, bueno, viste. Eso podría ser que lo ayude a que lo alcance con mayor facilidad. Y prepararnos para el cambio. Es importante que los niños tengan información de lo que va a pasar. Nos vamos a mudar de casa, lo más probable es que la casa sea de esta forma, nos vamos a tener que adaptar, van a cambiar estas cosas, para que a nivel del cerebro del niño o de la niña sepa que vienen cambios y se pueda preparar para esos cambios, sino que les aparezca de sorpresa. Tenemos que darle información para que se preparen para cuando algo va a cambiar. Muy importante, entre más dramático sea el cambio, más debemos prepararlos para ese cambio que pueda estar por suceder. Hay algunas técnicas con adolescentes, como por ejemplo, dice la hija, tuve una discusión con mi profesor y me salí de la clase. El padre le dice, ¿cómo te hizo sentir eso? ¿Hubieras podido hacerlo de otra manera? O sea, con adolescentes es diferente para ayudarlos a regular sus emociones. Yo insisto mucho que con adolescentes es devolverles la responsabilidad y no andarlos empujando como chiquitos porque está ya fuera de lugar. Devuélvale la responsabilidad. ¿Hubieras podido hacerlo de otra manera? ¿Qué quieres hacer con esto que hiciste ahora? Devolverle la responsabilidad. La otra es anticiparnos.
Dice el padre, recuerda, recuerda que el fin de semana salimos fuera. Por favor, no hagas compromisos. O sea, nos anticipamos dándole la información. Recuérdate que vamos a ir a visitar a los abuelos. Recuérdate que tienes que entregar tal tarea. Comprométete con eso. No puedes salir este fin de semana si tienes que preparar un proyecto. Nos anticipamos a eso y no nos sorprendemos cuando esto está pasando. Eso los ayuda a regularse. Ayúdela a reconocer y hablar de sus emociones. Que cancelaran el proyecto debe hacerte sentir muy frustrada. ¿Quieres hablar sobre eso? Y si la adolescente dice, no quiero hablar de eso, ok, si tú quieres hablar de eso, yo estaré aquí y estaré contento, muy contento de hablar contigo de eso que te ha pasado. Entonces, básicamente, una vida con actividad física, una disposición de padres que están implicados con sus hijos, que los conocen, que están en una relación, una buena rutina, y cuando esto no ha funcionado, estar con ellos, ser empáticos, validar las emociones, aprender a respirar, aprender a hacer actividad física, aprender a reírnos, puede ser una buena manera en la que toda la familia pueda regular sus emociones. Bueno, yo llego hasta aquí, espero que sirva de algo. Espero que podamos aplicar estas ideas para poder llevarnos mejor en la casa, para poder tener mejores relaciones en la familia. Siempre es un gusto y de nuevo, muchas gracias al colegio por la invitación para compartir esta conferencia. Espero que pronto nos podamos ver de manera personal. Que estén bien.